para subirlo esta semana, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tuvo problemas para ingresar, porque estoy viendo que sí, ya están ingresando, ya tenemos 9 asistentes en la página. Muy bien. Entonces, si hubiera alguna duda, entonces para poder ingresar, se pueden quedar al ratito de que terminemos la sesión de esta tarde en nuestra plataforma de Zoom. Y si no tiene correo electrónico, que quizás por eso no lo deja ingresar, por esta vez los voy a ingresar yo manualmente, pero luego pues ya tiene que generar usted su correo electrónico de Gmail para que así ya pueda usted ingresar al formulario. Pero hasta el momento yo creo que todos han ingresado. Entonces, eso es una gran satisfacción, ¿verdad? Saber de que usted cuenta con su correo de Gmail. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para nuestra programación número 1 en esta tarde. Vamos a ver dónde está, aquí está. Entonces, sabemos que en esta tarde, pues vamos a ver lo que son nuestros textos narrativos. Le envié, señor, mi nombre. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, entonces en nuestros textos narrativos vamos a encontrarnos, ¿verdad? Primeramente, ¿qué es un texto narrativo? ¿Por qué se le llama texto narrativo? Entonces yo sé que muchos de ustedes pues tienen la idea, ¿verdad? Que es de narración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un texto narrativo? Entonces aquí pues es un relato, ¿verdad? O que se cuenta en una historia real o ya sea ficticia que ocurre en un lugar y tiempos concretos, ¿verdad? Que vamos narrando, vamos diciendo lo que pasa en ese momento. Bueno, yo no sé si ustedes conocieron todavía el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Hasta el momento. Entonces ahí pues van a contar, van a narrar cómo sucedió que salió Caperucita Roja con su canastilla de panes, que iba a visitar a la abuelita, que en el bosque se encontró al lobo y le dijo, vete por este camino más corto, yo me voy por este camino más largo, etcétera, ¿verdad? Entonces está narrando esa historia. Ahí es algo ficticio, ¿verdad? Porque no existió tal cual como se describe, pero sí hay historias que son reales, ¿verdad? Y que sí sucedieron. Entonces ahí pues nos van a relatar, nos van a contar esa historia. Entonces a eso se le llama un texto narrativo. También en los textos narrativos pues se trata, ¿verdad? De cómo es la forma en que yo voy a contar o cómo sucedieron los hechos y en este caso pues cómo los grupos de personajes se realizan una serie de acciones que tienen un desenlace, ¿verdad? Ya sea un desenlace positivo, un desenlace negativo, un desenlace contentos, alegres o un desenlace triste. Entonces el texto narrativo es parte de este proceso, ¿verdad? Se trata pues de la forma en que yo voy a contar esa historia, ya sea real o ficticia. Y entre los textos narrativos, ¿verdad? Tenemos ciertos elementos que va a estar el narrador, que es la persona que va a narrar, valga la redundancia, el cuento. Los personajes, ¿quiénes son los personajes de este cuento? El espacio en donde se vaya a realizar y en qué tiempo se va a realizar. Así como vemos varias películas, ¿verdad? Que algunas pues en el tiempo lo utilizan en el oeste, otras en lo romano, otras en la actualidad, ¿verdad? Y otras en el futuro. Entonces, los textos narrativos tienen esos elementos principales, que es el narrador, que es el encargado de relatar la historia, los personajes, y en estos personajes se van a clasificar en el protagonista, ¿verdad? Es como las novelas, yo creo que a la mayoría le gusta ver novelas, o ya sea en las películas, ¿quién es el protagonista, verdad? Los antagonistas, pues son los que están a la par del protagonista y quiénes son los secundarios, quienes están en segundo plano, ¿verdad? Entonces eso es lo que se clasifica en los personajes. Y en los textos narrativos se van a contar una sucesión de hechos, ¿verdad? Porque es algo que se está dando, un relato que se está dando y que recibe el nombre de argumento. Y que cuando hablamos del argumento, pues obviamente es como toda historia, todo cuento, toda novela, toda película, pues va a tener 3 partes fundamentales, que son el inicio, el nudo y el desenlace, ¿verdad? El inicio es cómo comienza la película, cómo comienza la historia, cómo comienza la novela, cómo comienza el relato que me están dando. Y el nudo es el proceso que se da, ¿verdad? Pero al darse el proceso hay algo que es más importante que toda la historia. Entonces a eso se le llama nudo. Y el desenlace es cómo finaliza esa historia, ¿verdad? El relato que me están dando. Entonces los textos narrativos tienen estos elementos: narrador, personaje, espacio y tiempo. Y en los personajes va a estar el protagonista, los antagonistas y los secundarios.
Y los textos narrativos van a contar una sucesión de hechos, un relato, ¿verdad? Y que va a recibir el nombre de argumento. Y que esto pues va a tener un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de texto narrativo? Entre ellos tenemos el cuento, ¿verdad? Que es una narración breve con pocos personajes y un desenlace rápido. No es aquello, ¿verdad? Que va a tardar días, meses y hasta años podría ser. En cambio, el cuento es algo, una historia, ¿verdad? Que se va a dar en un momento breve, no mayor ¿de qué? De 20 minutos, media hora, en donde va a contar, va a relatar los procesos que se dan dentro de los personajes y va a tener un desenlace algo rápido, ¿verdad? En 15 o 20 minutos ha terminado el cuento. Entonces, por ejemplo, de la Caperucita Roja. Como les decía, yo sé que algunos pues tal vez tienen la idea y otros van a decir, híjole, ¿cuál es la Caperucita Roja? Que no me acuerdo. Es tema de investigación. Si usted no sabe cuál es la Caperucita Roja, lo insto a que averigüe, dígale a mamá, dígale a papá, al abuelito, a la abuelita, mira, ¿y cuál es el cuento de la Caperucita Roja? Que la señora Marlene dijo que había un lobo, había una abuelita, había un leñador. Creo que todos lo sabemos, señor. Perfecto, entonces así no estoy hablando en otro idioma, ¿verdad? Entonces nos comprendemos. Y los que no, porque yo sé que más de alguno va a decir, no señor, yo sí no me acuerdo de la Caperucita Roja, lo insto a que averigüe, ¿verdad? Pero si ya lo sabe, perfecto. Eso es un cuento, porque es un cuento breve y que tiene un desenlace rápido, ¿verdad? No mayor de 10 minutos. Entonces, eso sería en cuanto al cuento. Otro tipo de texto narrativo está la bendita leyenda, ¿verdad? Lo que se cree, lo que nos cuentan. Entonces, en este caso, pues la leyenda va a ser una narración, ¿verdad? De hechos que se van a mezclar, tanto reales como sobrenaturales. Y en este caso, pues estamos hablando de la leyenda quizás de la Llorona, ¿verdad? Que pueda ser que sea real, que haya perdido una mujer a sus hijos, pero los hechos sobrenaturales es cuando dicen, ¿verdad? Es que se oye a la Llorona que está llorando, valga la redundancia, que está ahí pidiendo y clamando a sus hijos, ¿verdad? Es una leyenda, es algo que nos han contado, que pueda ser que exista y no exista, ¿verdad? O puede ser de que alguno me va a decir, sí, señor, yo escuché el llorido de la Llorona. Entonces puede ser que sea real. O que simplemente pues quede en leyenda, ¿verdad? Algo, son narraciones que se mezclan nada más entre los hechos reales y los sobrenaturales. Eso es una leyenda, ¿verdad? Como les decía hace un ratito de acerca de la Llorona, ¿verdad? Entonces, eso es la leyenda, es una mezcla, ¿verdad? De esos hechos reales y los sobrenaturales. Entonces, otro tipo de texto narrativo es el mentado mito. Esta es una historia, ¿verdad? De una situación fantástica que explica el origen de un lugar o suceso. Por ejemplo, ¿verdad? El mito está en que al final o el inicio del arco iris hay duendes, ¿verdad? Que tienen sus vasijas de monedas de oro y que el que llega al inicio del arco iris va a ser rico porque va a encontrar esas hojitas acompañados de monedas de oro, ¿verdad? Es un mito, es algo que no sabemos si existe o no, pero es algo que da lugar a que pueda ser que sí, pero no, el mito es algo que es un hecho fantástico, ¿verdad? Que uno quisiera que sí existiera y yo creo que todo mundo nos íbamos a buscar el inicio del arco iris, pero nadie ha dicho lo contrario y nadie ha dicho que de fe de que sí existe. Entonces eso es un mito. Y otro de los mitos son los que si usted le pregunta a mamá, a papá, a la abuelita, al abuelito, mamá o papá o abuelita, abuelito, ¿qué es un mito? ¿Cuáles serían los mitos? Ah, uno de los mitos es de que si estás embarazada, ¿verdad? La mamá estuvo embarazada y pasaba sobre una manguera, el cordón umbilical al bebé se le puede enrollar. Es un mito, pero nadie sabe si en realidad si pasa o no pasa, ¿verdad? O como por ejemplo que estemos nosotros en una noche, ¿verdad? Estemos durmiendo y de repente escuchamos al tecolote cantar. Entonces, el mito es de que si escuchamos a un tecolote cantar, es porque alguien se va a morir, ¿verdad? Y se está yendo a despedir. Es un mito, ¿verdad? Pero puede ser que exista y no exista, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a otro texto narrativo. Otro texto narrativo es la novela, ¿verdad? No solo visual, sino también escrita.
hay narraciones, ¿verdad? Dentro de las novelas que también pueden ser reales o ficticias y que en este caso pues va a contar, va a hacer algo más extenso, ¿verdad? No como las novelas turcas, ¿verdad? Que en algún momento hemos visto, la bendita Elif, esa, no hay modo que termine, no hay modo que termine. Y hay novelas que son más cortas, ¿verdad? Entonces, la narración pues puede ser real o ficticia, ¿verdad? Que alguien venga y diga, pues voy a escribir la novela de mi vida y empiece usted a escribir todo lo que le ha sucedido a usted y todo lo que ha pasado en su corta vida, ¿verdad? Y imagínese, papá, mamá, ¿qué más tendrá que contar? Entonces puede escribir usted una novela, pero no es solamente de escribirla, sino que tiene que tener ciertas características. Y para que sea una novela eficiente y eficaz, es de que esa es extensa y compleja, ¿verdad? No es como el cuento, que en 15 o 20 minutos ya se lee y se acabó, ¿no? Sino que es un poquito más extensa y puede tener varios personajes, ¿verdad? Lo podemos ver de manera visual en las novelas en algún momento o en las series, si le quiere llamar también, ¿verdad? Que existe esa situación. Lo único que las series es porque en ese momento se va a esclarecer todo. En cambio, en una novela queda con aquella situación, ¿verdad? De que qué va a pasar mañana. Entonces, también puede tener varias acciones, lo que decíamos hace un ratito. Se va a escribir en prosa, es producto de la imaginación del autor, pero guarda estrecha relación con la realidad, ¿verdad? Muchas veces como que hemos leído ciertas novelas o hemos visto ciertas novelas bajo el medio de la televisión y decimos, ¡ay, esa es mi vida!, dice uno, ¿verdad? Entonces se identifica uno con las novelas y puede ser reales también, ¿verdad? De repente alguien, el autor haya escuchado una historia, ¿verdad? Y lo que hizo fue extraer la realidad de la historia y lo complementó con cosas ficticias, ¿verdad? Entonces los hechos que presenta son creíbles para el lector. Uno hasta los cree, ¿verdad? A la hora que está leyendo, porque uno se inmersa tanto, uno está dentro de esa novela tanto, que uno dice, me identifico. Sí. Eso es otro texto narrativo, lo que es la novela. Y cuando hablamos de verdad de las acciones, se escribe en prosa, estamos hablando de un texto literario, ¿verdad? Que tiene sus versos y los versos se escriben en líneas cortas. Tiene ritmo y musicalidad, está estructurado en estrofas y otros versos. La entonación está determinada por las pausas internas. Esos son los versos. Y la prosa, ¿verdad? Está de que se escribe ocupando todo el renglón. No presenta ritmo ni musicalidad. Está de estructuras, párrafos y estos en oraciones. La entonación está determinada por los signos de puntuación, ¿verdad? Punto y coma, dos puntos. Entonces la prosa es escrita de esa manera en las novelas, ¿verdad? Se escribe de corrido, no se escribe por partes como se escribe el verso, no presenta ritmo musical, ¿verdad? De que dice uno, en el cielo existe una estrella no más alta que tú, mi vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí está utilizando un ritmo, en cambio la prosa no, ahí no se utiliza ritmo. Y la prosa está estructurada en párrafos y estos en oraciones. Y en cambio, los versos están estructurados en estrofas, ¿verdad? Y estos en versos. Y la entonación en prosa está determinada por los signos de puntuación, más sin embargo, en el verso está por pausas nada más, ¿verdad? Entonces, eso es cuando hablamos de prosa y hablamos de verso. Otros tipos de texto narrativo es la poesía épica, ¿verdad? En este caso, pues son narraciones de hechos legendarios, la poesía que realizaban los antiguos romanos, la antigua Grecia, ¿verdad? En cuanto a poesía se realizaba, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese tipo de narraciones reales y también ficticios. Entonces, eso sería el otro texto narrativo. Y está lo que es la crónica. Aquí, esto ya es hecho por un autor o por un escritor, ¿verdad? Que lo que persigue, lo que quiere dar a conocer es los hechos, ¿verdad? De contar la historia, como por ejemplo, una crónica en la actualidad sería el COVID-19, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Esa es una crónica porque es algo hecho temporal que no está quedándose para siempre y
queremos en Dios que así sea, de que no se queda con nosotros en la humanidad, sino que es algo temporal, ¿verdad? Algo que va a pasar. Entonces la crónica es eso, ¿verdad? Dar a conocer el punto de vista de un tema que está en moda, si queremos llamar así, ¿verdad? Entonces eso es la crónica. También otro de los textos narrativos que tenemos es el periodismo. En este caso, la noticia, pues estamos hablando de lo que hemos visto, tanto verbales como visuales o ya sea escritos. Entonces, aquí el género periodístico va a narrar, ¿verdad? Brevemente lo que sucede en la actualidad. Y aquí en Guatemala, pues a diario suceden diferentes cosas y eso es una gran noticia, ¿verdad? Para nosotros los guatemaltecos, estar indagando y estar en la actualidad y saber de los temas de actualidad para poder generar una o entablar alguna comunicación con los demás. También otro texto narrativo es el reportaje, ¿verdad? Donde aquí el periodista está dentro de una investigación, ya sea sobre una persona o un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que cubren la noticia del COVID-19, por ejemplo, van a los hospitales, van a las casas, entonces están generando un reportaje de diferentes puntos de vista del mismo tema. Entonces, eso es un reportaje. En cambio, la noticia es algo que se da de un género periodístico, se narra brevemente. En cambio, el reportaje es aquella investigación que se realiza de varios puntos, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión del tema que yo estoy investigando. Eso es el reportaje. Otro de los textos narrativos es la biografía. En este caso, pues la biografía es aquella que va a narrar los hechos de la vida de una persona y sus momentos más relevantes, ¿verdad? Es como que yo ahorita les dijera a ustedes, bueno, me van a hacer su biografía. Y en este caso usted va a decir, bueno, yo, Jan Abner Estuardo Agiatastiu, nací el tanto de diciembre del año tanto, y me recuerdo que cuando era pequeño me gustaba mucho escuchar la música, escuchar cuentos, porque eso me cuenta mi mamá, porque obviamente usted no se va a recordar cuando era pequeño. Y así pues va a escribir usted su propia biografía y donde va a dar a conocer sus rasgos personales, sus rasgos profesionales, ¿verdad? Entonces, lo relevante de su vida. Eso es una biografía. Dar a conocer a grandes rasgos la persona o, en este caso, los momentos más resaltantes de su vida, especialmente si yo estoy investigando a un personaje, ¿verdad? Ahora bien, las características que debe de tener un texto narrativo es de que puede ser real o ficticio, ya que en los textos narrativos lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Que podemos complementarlo con lo real y indagar un poquito más en lo ficticio, ¿verdad? Para que de esta manera pues como que genere impacto en el lector y que diga, ah, yo quiero saber más, ¿verdad? Y entonces empieza a seguir leyendo. Y también tenemos de que puede tener uno o más personajes. Uno de los ejemplos narrativos son varios personajes en los cuentos, ¿verdad? Entonces, aquí pues entonces vamos conociendo también lo que, las características del texto narrativo, que por ejemplo es una noticia, mientras una leyenda o mito es un evento ficticio, ¿verdad? Porque la noticia pues va escrito, va verificando que sí fue cierto, porque es en el momento que se realiza la narración de la noticia. Más sin embargo, la leyenda y el mito pues es algo eventual, algo que pasó, pero ahí sí que como dijera alguien, nadie sabe, nadie supo si fue cierto o es mentira, ¿verdad? En este caso, pues cuando el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Un ejemplo del texto narrativo con varios personajes son los cuentos, ¿verdad? Otra de las características del texto narrativo es de que la historia tiene un espacio y un tiempo. Se va a realizar en un lugar y a determinado tiempo. Si fue en la época romana, si fue en la época de Grecia, si fue en la época de vikingos, si fue en la época de la actualidad, ¿verdad? Entonces siempre va a tener su espacio y su tiempo a la vez. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, lo que decíamos hace un momento. Un ejemplo clásico son los cuentos que comienzan con el
había una vez, ¿verdad? Un castillo encantado en el medio del bosque, donde existía de prisionera una princesa que estaba dentro de ella y alrededor de ella la cuidaba un dragón, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí estamos comenzando ya con nuestra narración, ¿verdad? De la historia. Narra una acción. ¿Por qué? Porque un texto narrativo describe las acciones que se realizan en los personajes. Ahí cada quien va a tener que realizar acciones que le va a determinar su personaje, ¿verdad? Si es en la realidad una persona muy tímida y su personaje tiene que ser muy extrovertido, entonces tiene que trabajar en esa acción, ¿verdad? Porque de lo contrario no va a salir bien su personaje. Eh, También otro ejemplo es conquistar un territorio, rescatar a un personaje, buscar un tesoro. Eso sería otra de las acciones que debe de realizar también, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del texto narrativo? En este caso, el autor del texto puede tener el propio narrador de la historia, ¿verdad? El que va a escribir el texto narrativo puede ser a su vez quien narre los acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo y lo voy a empezar a narrar, puedo decirle la primera, segunda o tercera persona, ¿verdad? Cuando una persona envía un mensaje de texto contando algo que le pasó durante el día, se convierte en autor y narrador del mismo tiempo. Con lo que les pasa a ustedes, ¿verdad? Ah, es que fíjate que la señora Marlene nos dejó esta tarea, mamita, y por ejemplo le manda usted el mensaje. Entonces usted está haciendo su propio autor de ese mensaje, ¿verdad? Y nadie más. Tiene un objetivo de que el texto narrativo puede tener un fin informativo, ¿verdad? Como lo son los periodistas. Puede tener un texto de enseñanza, ¿verdad? Como cuando nos dan ciertos cuentos que dejan alguna moraleja, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros a poder enseñarnos y a poder comportarnos. También está de entretenimiento, que son las novelas, los chistes. Ahora el Distrito Comedias, ¿verdad? Que existe en el cable, pues también es parte de este proceso del texto narrativo. Ahora, ¿cuál es la estructura del texto narrativo? ¿Cómo va a estar estructurado el texto narrativo? En este caso, pues va a tener una estructura externa, eso quiere decir fuera del texto, en donde se va a referir, ¿verdad? La presentación de ese texto narrativo, que tomo está, si es el tomo 1, si es el tomo 2, en qué secciones, ¿verdad? ¿Qué capítulos va a tener las partes, los actos que se van a realizar? Si es una obra de teatro, pues debe tener las partes, ¿verdad? Y los actos que se van a realizar en el primer acto, qué es lo que va a pasar en el segundo, etcétera, ¿verdad? Esa es la estructura externa. Ahora, la estructura interna es todo lo concerniente a la narración, ¿verdad? A la historia que usted está escribiendo de una manera narrativa y que pues aquí va a tener usted a bien dar a conocer cuáles van a ser las acciones de los personajes. Y en este caso tiene tres partes, que está la introducción, ¿verdad? Donde va usted a dar a conocer generalidades del texto narrativo, en el cual pues ahí va a dar usted el lugar, el tiempo, los personajes de la narración. Está el nudo o clímax, que en este caso, como bien decíamos, es la presentación del problema o los obstáculos que se dan y qué es lo que puede enfrentar cada personaje. Y el desenlace, como bien decíamos anteriormente, pues es el final del cuento, ¿verdad? Cómo concluye esa historia, ¿sí? Y aquí tenemos pues cómo se organiza un texto narrativo, lo que decíamos hace un ratito, la presentación, pues la presentación de los personajes, el espacio, el nudo pues es el desarrollo de los acontecimientos y el desenlace es el final, ¿verdad? Cómo termina nuestro texto narrativo. Entonces no sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que usted quisiera aportar también, ¿verdad? Es también bienvenido. ¿Qué dice? Sobre la tarea dice que hay que hacer un reilete, no sé qué sea. Muy bien, ¿qué es un reglete? Pues es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como aquel que da el aire y empieza a girar. Es como un molino de viento, solo que en Doña, papel. digamos, se puede ser como una historia de la cultura maya. Bueno, cuando hablamos de texto narrativo, sí estamos hablando de la cultura maya, ¿verdad? Entonces nos están narrando, nos están contando qué es la cultura maya. Y
volviendo a lo que decía el compañero de que es un reilete, pues se puede realizar de diferentes maneras. Puede realizarlo con una pajilla y darle el corte de papel. Hay varias formas de poderlo realizar. Entonces ahí ustedes van a incluir. ¿Tienen el cuaderno o de actividad? Es de actividad. Entonces eso lo tienen que realizar ustedes de manera en 3D, como le llamamos, ¿verdad? En relieve. No es de que lo vayan a dibujar y pintar en su cuaderno, sino eso lo tienen que realizar ustedes en relieve, ¿verdad? ¿Sí? Tenía en el cuaderno. Vaya la papaya. ¿Y ahora qué hacemos? Señor, disculpe, ¿cuál era la tarea? No mucho lo entendí. Es un reilete. Ahorita le voy a mostrar. Aquí creo que tengo la guía, si no estoy mal. Permítame. A ver. Uy. Aquí está. Yo tengo la guía. Sí, mi amor, qué bueno, mi vida. Entonces ahorita les voy a proyectar aquí para que todos lo miren, porque yo sé que usted lo tiene y todos lo tienen ya. Lo único que por la plataforma, entonces yo soy el administrador, entonces yo tengo que compartirlo. Muchísimas gracias. Entonces aquí se desarrolla un reglete con el contenido de la programación. Colocar el título de la guía en el centro. Entonces aquí tenemos nuestro reglete, ¿verdad? Entonces aquí en el centro voy a escribir el título, que en este caso son textos narrativos. Entonces en cada uno de los triángulos voy a dejar mis ideas principales o mis subtítulos, ¿verdad? De cada uno de los textos narrativos. Entonces, esto lo puede realizar usted de papel de China, la base lo puede realizar con paleta, lo puede realizar con pajillas, ¿verdad? Y aquí en el centro, pues escribirle las ideas principales, en este caso, de lo que son los textos narrativos, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien ahí, Carmen, o quién me preguntó. Sí, señor. De plano hay que ser otro. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Entonces, eso sería con nuestra actividad. ¿Estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, entonces si hubiese alguna duda, ya saben que estoy a la orden y solamente voy a volver a enviar el link para los que no pudieron ingresar y los que no han ingresado porque no tienen correo, se quedan conmigo ahorita en esta sesión para poderlos ingresar manualmente y la próxima vez ya deben de tener su correo electrónico. ¿Estamos? Sí, ya podemos salir. Claro que sí, si ya se registró en la asistencia, sí puede salir de nuestra sesión. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, señor, cuídese. Gracias.